El aroma del café recién tostado flotaba por los corredores de la hacienda San Bartolomé como una promesa matutina que se renovaba cada día. Paloma Castellanos ajustó la manta de algodón sobre el pequeño Santiago mientras contemplaba las montañas chiapanecas que se extendían hasta perderse en el horizonte. A sus 23 años, había aprendido a encontrar paz en esos momentos silenciosos antes de que la casa despertara completamente. Los primeros rayos del sol se filtraban a través de las ventanas coloniales del cuarto infantil, creando patrones dorados sobre las paredes encaladas. Santiago dormía plácidamente en su cuna de madera tallada, sus pequeños puños cerrados sobre la sábana bordada que había pertenecido a 3 generaciones de la familia Domínguez. Paloma sonrió al ver cómo el bebé fruncía el ceño en sueños, preguntándose qué aventuras vivía en su mundo de 8 meses. Había llegado a la hacienda 6 meses atrás, cuando las nubes grises del duelo aún ensombrecían cada rincón de la propiedad. Don Rafael había perdido a su esposa durante el parto y el dolor lo había transformado en un hombre ausente que se refugiaba en los cafetales y las oficinas para no enfrentar la realidad de criar solo a su hijo. La casa, que según los empleados más antiguos había sido un lugar lleno de risas y música, se había convertido en un mausoleo silencioso donde los pasos resonaban con eco melancólico. Paloma recordaba vívidamente su primer día en la hacienda. Había llegado desde San Juan Chamula, el pueblo donde doña Remedios, su abuela, la había criado después de que sus padres fallecieran en un accidente cuando ella apenas tenía 5 años. La anciana había sido su única familia, la mujer que le enseñó a distinguir entre lo correcto y lo incorrecto, quien le inculcó que defender a los indefensos no era una opción, sino un deber sagrado. El viaje desde su pueblo hasta San Cristóbal había durado 3 horas en un autobús destartalado que serpenteaba por caminos de montaña. Paloma llevaba consigo una maleta de cartón y una carta de recomendación de la parroquia local, donde había ayudado a cuidar niños durante los últimos años. Su español era fluido, aunque conservaba el acento suave de las tierras altas, y sus referencias hablaban de una joven responsable, inteligente y extraordinariamente dedicada al cuidado infantil. Don Rafael la había recibido en su despacho, rodeado de libros de contabilidad y mapas de las plantaciones. Era un hombre alto, de constitución fuerte moldeada por años de trabajo en el campo, con cabello negro prematuramente salpicado de canas y ojos que parecían cargar el peso del mundo. Sus manos, callosas pero cuidadas, temblaron ligeramente cuando le mostró una fotografía de Santiago recién nacido. «Mi hijo necesita a alguien que lo cuide como si fuera suyo», le había dicho con voz ronca. «No busco una empleada, busco a alguien que pueda darle el amor que yo no sé cómo darle en este momento». Paloma había aceptado sin dudarlo. Algo en la vulnerabilidad de aquel hombre poderoso la había conmovido profundamente. Además, el salario ofrecido le permitiría enviar dinero a doña Remedios y quizás ahorrar algo para sus propios estudios, un sueño que había quedado en suspenso cuando tuvo que abandonar la escuela para trabajar. Los primeros meses habían transcurrido en una rutina tranquila pero satisfactoria. Santiago era un bebé de buen temperamento, que rara vez lloraba, y que había comenzado a reconocer su voz con sonrisas desdentadas que derretían su corazón. Paloma había establecido horarios de alimentación, baño y descanso que funcionaban perfectamente. La casa había recuperado cierta vitalidad con la presencia constante del niño y los sonidos propios de la infancia. Don Rafael, gradualmente, había comenzado a mostrar más interés por su hijo. Al principio eran visitas breves al cuarto infantil, donde permanecía de pie junto a la cuna, observando al pequeño con una mezcla de amor y terror. Poco a poco había empezado a participar en el baño nocturno, a leer cuentos infantiles con voz insegura, a cargar a Santiago mientras Paloma preparaba el biberón. La transformación había sido hermosa de presenciar. El dolor no había desaparecido completamente de los ojos de don Rafael, pero había sido reemplazado por algo más esperanzador: la determinación de ser el padre que su hijo merecía. Las conversaciones entre Paloma y él se habían vuelto más frecuentes y cordiales, discutiendo el desarrollo del niño, compartiendo anécdotas sobre sus primeros logros,
planificando mejoras en la habitación infantil. La hacienda había comenzado a sentirse como un hogar verdadero. Los empleados más antiguos que inicialmente habían observado a Paloma con cierto recelo, la habían aceptado completamente al ver su dedicación incondicional hacia Santiago. Doña Esperanza, la cocinera, le había enseñado a preparar las comidas favoritas del niño. Don Aurelio, el capataz, la saludaba cada mañana con una sonrisa genuina cuando ella paseaba por los jardines con el bebé. Todo había comenzado a cambiar hace 3 semanas, cuando don Rafael regresó de un viaje de negocios a la Ciudad de México, acompañado de una mujer que parecía sacada de las páginas de una revista de moda. Fernanda Villareal había llegado a la hacienda con una sonrisa deslumbrante y un guardarropa que costaba más que el salario anual de Paloma. Desde el primer momento, algo en la mujer había generado una sensación incómoda en Paloma. Quizás era la forma en que sus ojos examinaban cada habitación, calculando valores, o la manera artificial en que hablaba con Santiago, como si el niño fuera un accesorio molesto. Fernanda era indudablemente hermosa, con cabello castaño perfectamente peinado, maquillaje impecable y una figura que los vestidos caros realzaban con elegancia estudiada. «Don Rafael me ha contado tanto sobre ti, Paloma», le había dicho durante su primer encuentro, extendiendo una mano de uñas perfectamente manicuradas. «Qué maravilloso que Santiago tenga una cuidadora tan dedicada». El tono había sido cortés, pero había algo en la manera en que había pronunciado la palabra dedicada que había hecho que Paloma sintiera un escalofrío. Fernanda había examinado cada detalle de la habitación infantil con ojos críticos, sugiriendo cambios que, según ella, harían el espacio más moderno y funcional. «Los niños necesitan estimulación visual apropiada», había comentado señalando los juguetes de madera que don Rafael había mandado hacer especialmente. «Estos objetos artesanales están muy bien para la decoración, pero Santiago necesita juguetes educativos de verdad, importados, que favorezcan su desarrollo cognitivo». Paloma había permanecido en silencio, pero había notado cómo don Rafael asentía a cada sugerencia de Fernanda, claramente impresionado por sus conocimientos aparentemente sofisticados sobre crianza infantil. La mujer había llegado con maletas llenas de libros sobre desarrollo temprano, todos en inglés, todos con teorías que sonaban impresionantes, pero que Paloma intuía eran más para aparentar que para aplicar realmente. Durante esos primeros días de convivencia, Paloma había observado cuidadosamente las interacciones entre Fernanda y Santiago. La mujer sabía exactamente qué decir cuando don Rafael estaba presente, sostener al bebé en el momento preciso para que él lo viera, hacer comentarios sobre lo especial e inteligente que era el niño. Pero cuando don Rafael se ausentaba, el comportamiento de Fernanda cambiaba completamente. Había momentos en que Paloma entraba inesperadamente al cuarto infantil y encontraba a Fernanda mirando a Santiago con una expresión que no lograba descifrar completamente, algo entre fastidio y cálculo frío. La mujer se recuperaba rápidamente, transformando su rostro en una máscara de dulzura maternal, pero esos momentos de descuido habían sido suficientes para que Paloma comenzara a mantenerse alerta. Los cambios en la rutina de Santiago habían comenzado de manera sutil. Fernanda sugirió modificar los horarios de alimentación para adaptarlos a estándares internacionales, introducir nuevos suplementos vitamínicos esenciales para el crecimiento óptimo y cambiar algunos de los rituales nocturnos que habían funcionado perfectamente durante meses. «Paloma querida, entiendo que tienes tus métodos», le había dicho Fernanda una tarde, mientras reorganizaba los frascos de medicamentos en el botiquín. «Pero yo he estudiado las últimas tendencias en crianza infantil. En Europa, por ejemplo, los niños reciben una combinación específica de vitaminas que potencian su desarrollo neurológico». Las vitaminas que Fernanda había traído de la ciudad eran gotas transparentes en frascos elegantes, con etiquetas en idiomas que Paloma no reconocía. La mujer había insistido en que fueran administradas 3 veces al día, siempre bajo su supervisión directa, explicando que la dosificación era muy delicada y requería precisión médica. Paloma había intentado leer las etiquetas, pero las letras pequeñas y los nombres científicos la habían confundido.
Cuando preguntó si podía consultar con el pediatra de Santiago, Fernanda había respondido con una sonrisa condescendiente que esos productos eran demasiado avanzados para los médicos locales y que había consultado con especialistas de prestigio internacional antes de adquirirlos. «No te preocupes por los detalles técnicos, Paloma», había añadido mientras cerraba el frasco con cuidado. «Tu trabajo es mantener a Santiago limpio y entretenido. Las decisiones médicas las tomo yo en coordinación con don Rafael». La manera en que Fernanda había asumido gradualmente el control sobre aspectos fundamentales del cuidado de Santiago había comenzado a inquietar profundamente a Paloma. Era cierto que don Rafael parecía más animado desde la llegada de su nueva compañera, incluso había vuelto a sonreír ocasionalmente, pero algo en toda la situación le generaba una sensación persistente de alarma. Santiago también había comenzado a cambiar. El bebé, que antes era activo y curioso, que intentaba agarrar todo lo que estuviera a su alcance y que balbuceaba constantemente, había vuelto más silencioso y somnoliento. Fernanda explicaba estos cambios como maduración natural y adaptación a un ambiente más estructurado, pero Paloma había cuidado suficientes niños para saber que algo no estaba bien. Las siestas de Santiago se habían vuelto más largas y profundas. El niño que antes despertaba con energía, exigiendo atención inmediata, ahora permanecía adormilado incluso cuando tenía hambre. Sus intentos de gatear, que habían comenzado a manifestarse semanas atrás, parecían haberse estancado. Los sonidos que emitía eran menos frecuentes y más apagados. Cuando Paloma expresó su preocupación, Fernanda había respondido con explicaciones que sonaban científicas, pero que no lograban tranquilizarla completamente. «Los niños pasan por ciclos de desarrollo, querida. A veces necesitan más descanso para procesar el crecimiento neurológico. Las vitaminas que está recibiendo están optimizando su sistema nervioso. Es natural que esté más calmado». Don Rafael había aceptado estas explicaciones sin cuestionarlas, claramente impresionado por los conocimientos de Fernanda y aliviado de tener a alguien que parecía entender tan bien las necesidades de su hijo. Paloma había intentado compartir sus inquietudes con él, pero las conversaciones siempre terminaban con Fernanda presente, dirigiendo la discusión hacia aspectos técnicos que ella dominaba y que hacían que las preocupaciones de Paloma parecieran infundadas. La dinámica de la casa había cambiado completamente. Fernanda había comenzado a reorganizar los espacios comunes según su gusto, a modificar los menús para incluir alimentos más sofisticados y a invitar frecuentemente a amigas de la capital que llegaban cargadas de chismes y planes de entretenimiento que no incluían necesariamente a Santiago. Esa mañana, mientras observaba al bebé dormir, Paloma sintió que había llegado a un punto de inflexión. No podía continuar ignorando sus instintos, pero tampoco podía acusar a Fernanda sin pruebas concretas. Necesitaba encontrar la manera de proteger a Santiago sin poner en riesgo su posición en la hacienda, especialmente cuando doña Remedios dependía del dinero que ella enviaba cada mes. El sonido de pasos en el corredor interrumpió sus reflexiones. Fernanda apareció en la puerta, ya perfectamente arreglada a pesar de la hora temprana, llevando la bandeja con el desayuno matutino de Santiago y el pequeño frasco de vitaminas que había vuelto parte inevitable de la rutina diaria. «Buenos días, Paloma», dijo con su sonrisa habitual. «Veo que nuestro pequeño príncipe está teniendo un sueño reparador. Las vitaminas están funcionando exactamente como esperaba». Paloma la saludó cordialmente, mientras observaba cómo Fernanda preparaba meticulosamente la dosis matutina, contando cada gota con precisión casi obsesiva. Había algo en esa precisión, en la manera en que la mujer manejaba el frasco, que le resultaba perturbadora. Era demasiado cuidadosa, demasiado exacta, como si la diferencia de una sola gota pudiera tener consecuencias significativas. «Fernanda», se atrevió a preguntar mientras la mujer terminaba la preparación, «¿crees que podríamos consultar con el doctor Ruiz sobre estas vitaminas? Me gustaría entender mejor cómo funcionan». La sonrisa de Fernanda se tensó ligeramente, pero se recuperó tan rápido que Paloma casi dudó de haber visto ese momento de irritación. «Querida, entiendo tu curiosidad, pero como te he explicado,
Estos suplementos están muy por encima de la preparación de los médicos locales. Sería como preguntarle a un mecánico sobre ingeniería aeroespacial. Santiago comenzó a moverse en su cuna, emitiendo los sonidos suaves que indicaban que estaba despertando. Fernanda se acercó inmediatamente, levantándolo con movimientos que parecían cariñosos, pero que Paloma notó eran ligeramente rígidos, como si estuviera representando un papel. «Mi pequeño tesoro», murmuró Fernanda mientras sostenía al bebé. «Es hora de tu desayuno especial. Estas vitaminas te van a hacer el niño más inteligente de todo Chiapas». Mientras Fernanda alimentaba a Santiago con el biberón que contenía las misteriosas gotas, Paloma observaba cada detalle, cada gesto, cada expresión. Había algo profundamente inquietante en toda la escena, pero no lograba identificar exactamente qué era. Solo sabía, con una certeza que le nacía desde lo más profundo de su ser, que necesitaba proteger a Santiago de algo que aún no comprendía completamente. El día se extendía ante ella lleno de incertidumbres, pero también con la determinación renovada de encontrar respuestas. Santiago merecía crecer sano y feliz, y ella haría todo lo que estuviera en su poder para asegurarse de que así fuera, sin importar los obstáculos que tuviera que enfrentar. La tarde chiapaneca se extendía cálida y húmeda cuando Paloma decidió que había llegado el momento de buscar respuestas concretas. Santiago había pasado la mayor parte del día en un estado de somnolencia que no era natural para un bebé de su edad, y las explicaciones de Fernanda ya no la tranquilizaban. Mientras la mujer se encontraba en el pueblo comprando provisiones, Paloma aprovechó para examinar más detenidamente la habitación que don Rafael había asignado a su nueva compañera. La habitación de Fernanda era un estudio en perfección artificial. Cada objeto parecía estar colocado estratégicamente, desde los frascos de perfume caros hasta los libros sobre crianza infantil que se exhibían prominentemente en la mesita de noche. Paloma había entrado con el pretexto de cambiar las flores del florero, una tarea que normalmente correspondía a la mucama, pero que le proporcionaba la excusa perfecta para observar más de cerca el espacio privado de la mujer. Lo primero que llamó su atención fue la cantidad desproporcionada de medicamentos y suplementos que ocupaban toda una repisa del armario. Había frascos con etiquetas en inglés, alemán y francés, algunos con sellos de farmacias exclusivas de la Ciudad de México, otros que parecían haber sido adquiridos en el extranjero. La colección era demasiado extensa para una mujer joven y aparentemente saludable como Fernanda. Paloma tomó cuidadosamente uno de los frascos que reconoció como las vitaminas que Santiago recibía diariamente. La etiqueta estaba parcialmente en alemán, pero logró distinguir algunas palabras que le resultaron familiares por haberlas escuchado cuando acompañaba a doña Remedios al doctor del pueblo. Palabras que tenían que ver con sedación y relajación muscular, términos que definitivamente no debían estar asociados con vitaminas infantiles. Su corazón comenzó a latir más rápido mientras examinaba otros frascos de la colección. Varios contenían sustancias que, según las etiquetas traducidas parcialmente por su limitado conocimiento de español médico, eran utilizadas para inducir somnolencia y reducir la actividad neurológica. No eran vitaminas en absoluto, sino medicamentos que podrían explicar perfectamente los cambios que había observado en Santiago. El sonido del automóvil de Fernanda llegando por el camino de tierra la hizo guardar rápidamente el frasco y recoger las flores marchitas. Cuando la mujer entró a la habitación 5 minutos después, Paloma estaba colocando las flores frescas con total naturalidad, como si esa hubiera sido siempre su única intención. «¡Qué detalle tan lindo, Paloma!», comentó Fernanda mientras dejaba las bolsas de compras sobre la cama. «Aunque generalmente prefiero encargarme personalmente de la decoración de mi habitación. Las flores que eliges son muy rústicas para mi gusto». El tono era aparentemente amable, pero Paloma detectó la advertencia sutil. Fernanda había establecido claramente que su espacio privado no debía ser interferido, y lo había hecho de una manera que parecía un comentario casual sobre decoración. «Por supuesto, señorita Fernanda. Solo quería que tuviera flores frescas para cuando regresara», respondió Paloma con la misma cortesía aparente. «¿Cómo está Santiago? Creo que está despertando de su siesta». «Nuestro pequeño príncipe está perfectamente.
gracias a las vitaminas especiales que está recibiendo. Su desarrollo está siguiendo exactamente el patrón que esperaba, dijo Fernanda mientras organizaba sus compras con movimientos precisos. De hecho, he traído algunos suplementos adicionales que podrían beneficiarlo aún más. De una de las bolsas, Fernanda extrajo varios frascos nuevos, todos con etiquetas igualmente sofisticadas y textos en idiomas extranjeros. La manera en que manejaba cada frasco, verificando las etiquetas y organizándolos por categorías que solo ella parecía entender, confirmó las sospechas de Paloma de que había algo sistemático y planificado en todo aquello. ¿Puedo preguntar qué tipo de beneficios proporcionan estos nuevos suplementos?, se atrevió a indagar Paloma, tratando de sonar genuinamente interesada en el bienestar de Santiago. Fernanda la miró con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Son muy técnicos, querida. Tienen que ver con optimización del desarrollo cognitivo y regulación de patrones de sueño. Nada de lo que tengas que preocuparte. Solo sigue las instrucciones que te doy sobre horarios y dosificación. La condescendencia en su voz era cada vez más evidente. Fernanda había comenzado a tratar a Paloma como si fuera incapaz de comprender conceptos básicos, como si su origen humilde automáticamente la descalificara para entender cualquier cosa relacionada con el cuidado sofisticado de niños. Durante los días siguientes, Paloma implementó un plan cuidadoso para documentar todos los cambios en el comportamiento de Santiago. Comenzó a llevar un diario detallado, anotando los horarios exactos en que el niño recibía las vitaminas, la duración de sus periodos de sueño, sus reacciones durante la vigilia y cualquier cambio en sus patrones de desarrollo. Los resultados fueron alarmantes. Santiago, que 2 semanas atrás intentaba constantemente ponerse en posición de gateo, había dejado completamente esos esfuerzos. Sus periodos de vigilia se habían reducido significativamente, y cuando estaba despierto, su nivel de alerta parecía disminuido. Los sonidos que emitía, que antes eran variados y constantes, se habían vuelto monótonos y espaciados. Más inquietante aún era la manera en que Santiago reaccionaba a estímulos que antes lo emocionaban. Los juguetes coloridos que solían capturar su atención durante largos periodos ahora apenas generaban una respuesta momentánea. Su sonrisa, que antes era frecuente y espontánea, aparecía ocasionalmente y parecía requerir un esfuerzo considerable. Paloma decidió consultar discretamente con doña Esperanza, la cocinera que había trabajado en la hacienda durante más de 20 años y que había ayudado a criar a don Rafael desde pequeño. La mujer tenía una sabiduría práctica sobre el cuidado infantil que provenía de haber criado 8 hijos propios y haber observado el crecimiento de 3 generaciones de la familia Domínguez. «Doña Esperanza», le dijo una tarde mientras ayudaba a preparar la comida, «¿usted recuerda cómo era don Rafael cuando tenía la edad de Santiago?». La anciana levantó la vista de las verduras que estaba picando y sonrió con nostalgia. «Ay, mijita, ese niño era un torbellino. No paraba ni un momento, siempre gateando por toda la casa, metiéndose donde no debía. Su mamá, que en paz descanse, decía que tenía hormigas en los pantalones. A los 8 meses ya se paraba agarrado de los muebles, intentando caminar. ¿Y era muy dormilón? ¿Dormilón? Para nada. Había que cansarlo mucho durante el día para que durmiera por las noches. Era un niño muy despierto, muy curioso. Siempre observando todo, siempre queriendo tocar y explorar», respondió doña Esperanza mientras continuaba con su trabajo. «¿Por qué preguntas, mija?». Paloma vaciló un momento antes de responder. No quería alarmar innecesariamente a la anciana, pero necesitaba una segunda opinión sobre los cambios que había observado en Santiago. «Es que he notado que Santiago está muy calmado últimamente. Duerme mucho y cuando está despierto parece, no sé, como ausente». Doña Esperanza dejó el cuchillo y se secó las manos en el delantal antes de mirar directamente a Paloma. «Mija, yo también he notado eso. El niño casi no llora, casi no se mueve. No es natural en un bebé de su edad. Pero cuando he tratado de hablar con don Rafael, la señorita Fernanda siempre interrumpe diciendo que todo está perfecto». La confirmación de sus observaciones por parte de doña Esperanza le dio a Paloma el valor que necesitaba para tomar medidas más decisivas. Era evidente que no era la única que había notado los cambios preocupantes en Santiago
y que la influencia de Fernanda sobre don Rafael era lo suficientemente fuerte como para impedir que él viera lo que estaba sucediendo con su propio hijo. Esa noche, después de que toda la casa se había quedado dormida, Paloma decidió llevar a cabo una investigación más sistemática. Se dirigió silenciosamente hacia la habitación de Fernanda, aprovechando que la mujer había salido a cenar con amigas en el pueblo y no regresaría hasta muy tarde. La habitación estaba iluminada solo por la luz de la luna que se filtraba a través de las cortinas de encaje. Paloma utilizó una pequeña linterna para examinar más detalladamente la colección de frascos que había visto durante su visita anterior. Esta vez, armada con un diccionario de términos médicos que había encontrado en la biblioteca de don Rafael, pudo traducir más precisamente las etiquetas de los medicamentos. Lo que descubrió la dejó helada. Varios de los frascos contenían sedantes suaves, diseñados para calmar a pacientes con ansiedad severa. Otros eran relajantes musculares que se utilizaban en dosis muy específicas para tratamientos médicos particulares. Ninguno de ellos tenía alguna relación con vitaminas o suplementos nutricionales para bebés. Más alarmante aún fue encontrar un cuaderno oculto en el fondo del armario, entre ropa elegante que obviamente costaba más que el salario anual de cualquier empleado de la hacienda. El cuaderno contenía anotaciones meticulosas en la letra perfecta de Fernanda, registrando las dosis exactas de medicamentos administrados a Santiago, junto con observaciones detalladas sobre sus reacciones. Las notas revelaban un nivel de planificación y sistematización que era aterrador. Fernanda había estado experimentando con diferentes combinaciones de sedantes, ajustando las dosis según los efectos observados y documentando todo el proceso como si Santiago fuera un sujeto de laboratorio en lugar de un ser humano indefenso. Una entrada particular le llamó la atención. Dosis actual mantiene nivel de sedación óptimo sin generar sospechas obvias. Continuar por 2 semanas más antes de incrementar. El objetivo es reducción progresiva de actividad neurológica hasta alcanzar estado de dependencia que justifique intervención médica más drástica. Paloma tuvo que sentarse en el borde de la cama para procesar completamente lo que acababa de leer. Fernanda no solo estaba drogando a Santiago, sino que tenía un plan específico que involucraba deteriorar progresivamente la salud del niño hasta llegar a un punto donde se justificara algún tipo de intervención médica drástica. Los objetivos finales no estaban claramente especificados en las notas que había logrado leer, pero las implicaciones eran terroríficas. El sonido de un automóvil acercándose por el camino la sacó abruptamente de su shock. Fernanda había regresado más temprano de lo esperado, y Paloma tenía apenas unos minutos para regresar el cuaderno a su lugar y salir de la habitación sin ser detectada. Con manos temblorosas, volvió a colocar todo exactamente como lo había encontrado, y se dirigió rápidamente hacia su propia habitación. Su mente trabajaba a toda velocidad, tratando de procesar la magnitud de lo que había descubierto y de formular un plan para proteger a Santiago sin poner en peligro su propia posición en la hacienda. Las implicaciones eran devastadoras. Fernanda no era simplemente una mujer manipuladora buscando asegurar su posición económica. Era alguien dispuesta a dañar sistemáticamente a un bebé indefenso para lograr objetivos que aún no estaban completamente claros. La precisión de sus anotaciones y la frialdad de su metodología sugerían que esto no era un impulso emocional, sino un plan cuidadosamente elaborado. Paloma se acostó en su cama, pero sabía que no lograría dormir. Su mente daba vueltas entre el horror de lo que había descubierto y la urgencia de encontrar una manera de detener a Fernanda sin alertarla de que había sido descubierta. Necesitaba evidencia más concreta. Necesitaba encontrar una manera de comunicarse con don Rafael sin la interferencia de Fernanda y, sobre todo, necesitaba proteger a Santiago de más daño mientras elaboraba un plan de acción. El desafío era enorme. Fernanda había construido cuidadosamente una imagen de competencia y sofisticación que había conquistado completamente a don Rafael. Cualquier acusación sin evidencia irrefutable sería interpretada como celos o incompetencia profesional por parte de Paloma, pero ahora sabía con certeza que Santiago estaba en peligro real,
y eso le daba la determinación necesaria para enfrentar cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino para salvar al niño. La madrugada la encontró despierta, formulando los primeros elementos de un plan que tendría que ser tan cuidadoso y meticuloso como el de Fernanda, pero con objetivos completamente opuestos. Santiago dependía de ella, y no iba a fallarle. Los días siguientes transcurrieron en una tensión silenciosa que solo Paloma parecía percibir. Fernanda continuaba con su rutina de administrar las supuestas vitaminas a Santiago, manteniendo su fachada de dedicación maternal, mientras Paloma observaba cada movimiento con una mezcla de horror y determinación. El conocimiento de lo que realmente contenían esos frascos la mantenía en un estado de alerta constante, buscando la oportunidad perfecta para actuar sin despertar sospechas. La oportunidad llegó durante la celebración del Santo Patrón del pueblo, una festividad que congregaba a todas las familias de la región en la plaza central de San Cristóbal de las Casas. Don Rafael había decidido que toda la familia participaría en las celebraciones, incluyendo a Santiago, quien sería presentado oficialmente a la comunidad local como el heredero de la hacienda San Bartolomé. Fernanda había pasado días preparándose para el evento, seleccionando cuidadosamente su atuendo y ensayando el papel de futura esposa del empresario más respetado de la región. Para ella, la festividad representaba una oportunidad crucial para consolidar su posición social y demostrar su capacidad de integración en la comunidad chiapaneca. Paloma vio en la festividad la oportunidad que había estado esperando. Durante las celebraciones, con múltiples familias presentes y muchas madres experimentadas observando, sería más fácil demostrar que algo no estaba bien con Santiago. Los contrastes entre el desarrollo del niño y el de otros bebés de edad similar serían evidentes para cualquier persona con experiencia en crianza infantil. La mañana de la festividad amaneció clara y fresca, con el aroma del copal mezclándose con el olor de las flores que decoraban las calles del pueblo. Las familias comenzaron a llegar temprano a la plaza, instalando mantas y preparando los alimentos tradicionales que compartirían durante la celebración. El sonido de la marimba flotaba en el aire, creando una atmósfera de alegría comunitaria que contrastaba dramáticamente con la tensión que Paloma sentía en su interior. Don Rafael llegó a la plaza con evidente orgullo, cargando a Santiago en sus brazos y presentándolo a los conocidos que se acercaban a saludar. Fernanda se mantenía cerca, sonriendo radiante y recibiendo los cumplidos de las señoras del pueblo que admiraban su elegancia y sofisticación. Para un observador casual, formaban la imagen perfecta de una familia próspera y feliz. Sin embargo, cuando otras madres comenzaron a interactuar con Santiago, los problemas se hicieron evidentes rápidamente. Doña Carmen, una partera experimentada que había ayudado en el nacimiento de la mayoría de los niños de la región, fue la primera en hacer un comentario que hizo que Paloma sintiera una mezcla de validación y terror. «Ay, don Rafael, qué bebé tan tranquilo tiene usted», comentó la anciana mientras observaba a Santiago con ojo experto. «Pero parece un poco ausente, ¿no? A los 8 meses ya deberían estar intentando pararse, explorando todo, haciendo más ruido». Fernanda intervino inmediatamente con su sonrisa ensayada. «Santiago es un bebé muy maduro para su edad, doña Carmen. Los niños desarrollados intelectualmente tienden a ser más calmados y observadores». Pero doña Carmen no se dejó convencer fácilmente. Había visto demasiados bebés a lo largo de sus 60 años como partera para aceptar explicaciones superficiales. «Mijo», le dijo directamente a don Rafael, «¿el niño está viendo regularmente al doctor? Se ve como adormilado, como si tuviera algún medicamento en el cuerpo». La observación directa de la partera causó un momento de silencio incómodo. Don Rafael miró a Santiago con nueva atención, notando por primera vez lo que las mujeres experimentadas habían percibido inmediatamente. El niño estaba inusualmente pasivo, sus ojos parecían vidriosos, y su respuesta a los estímulos era notablemente lenta. «Fernanda me ha estado dando vitaminas especiales», explicó don Rafael con cierta incertidumbre en la voz. «Dice que son para potenciar su desarrollo». «¿Vitaminas?», preguntó doña Carmen con tono escéptico. «¿Y quién se las recetó?».
porque este niño se ve como si estuviera tomando algo para dormir, no para crecer. Paloma sintió que había llegado su momento. Con el corazón latiendo aceleradamente, se acercó al grupo de manera aparentemente casual. Doña Carmen tiene razón, don Rafael. Yo también he notado que Santiago está muy diferente últimamente. Duerme mucho más que antes, y cuando está despierto parece, no sé, como desconectado. Fernanda la miró con una sonrisa tensa, que no ocultaba completamente su irritación. Paloma, querida, creo que estás confundiendo tu inexperiencia con observaciones médicas. Santiago está perfectamente bien, simplemente está en una fase de desarrollo diferente. Pero la semilla de la duda ya había sido plantada en la mente de don Rafael. Comenzó a observar a Santiago con nueva perspectiva, comparándolo mentalmente con otros bebés presentes en la celebración. La diferencia era innegable. Mientras otros niños de edad similar balbuceaban constantemente, se movían activamente en los brazos de sus padres y reaccionaban vivamente a los estímulos del entorno, Santiago permanecía anormalmente pasivo. La situación se complicó más cuando llegó la familia González con su hijo de 7 meses, quien inmediatamente demostró un nivel de actividad y alerta que contrastaba dramáticamente con Santiago. El bebé González intentaba constantemente escapar de los brazos de su madre, balbuceaba sin parar y se emocionaba visiblemente con la música y los colores de la festividad. «Mira qué activo está tu hijo», comentó don Rafael a la madre, una joven de la edad de Paloma que había conocido desde la infancia. «Ay, don Rafael, no me da respiro», respondió la mujer con una sonrisa cansada pero orgullosa. Todo el día gateando por la casa, intentando pararse, metiéndose todo en la boca. Es agotador pero hermoso verlo tan curioso por todo. Don Rafael miró nuevamente a Santiago, quien permanecía inmóvil en sus brazos, con los ojos vidriosos y sin mostrar interés alguno por el ambiente festivo que los rodeaba. La comparación era imposible de ignorar, y Paloma vio en sus ojos el primer destello de preocupación real. Fernanda, percibiendo que la situación se estaba escapando de su control, decidió tomar medidas drásticas. «Rafael, querido, creo que Santiago está cansado por toda esta estimulación. Deberíamos llevarlo de vuelta a casa para que descanse. Los bebés intelectualmente avanzados se agotan más fácilmente en ambientes muy estimulantes». Pero don Rafael no estaba convencido. «Fernanda, yo fui un bebé muy activo, según me cuenta doña Esperanza. Es extraño que Santiago sea tan pasivo si viene de mi familia. Los niños pueden heredar características de cualquiera de los padres», respondió Fernanda con cierta desesperación. «Quizás Santiago heredó la naturaleza más tranquila de su madre». La mención de su esposa, fallecida, tocó una fibra sensible en don Rafael, pero también activó sus recuerdos. Elena era activa y enérgica, Fernanda. Era bailarina antes de casarse conmigo. No era para nada una persona pasiva. Paloma vio que había llegado el momento de ser más directa. «Don Rafael, ¿podríamos consultar con el doctor Ruiz sobre el desarrollo de Santiago? Solo para asegurarnos de que todo está bien». Fernanda intervino inmediatamente. «No es necesario molestar al doctor con preocupaciones infundadas. Santiago está recibiendo cuidado médico de primera calidad con los suplementos que está tomando». «¿Qué suplementos exactamente?», preguntó don Rafael, y por primera vez su voz tenía un tono de autoridad que no admitía evasivas. Fernanda vaciló por un momento antes de responder. «Son vitaminas muy especializadas, importadas, que potencian el desarrollo neurológico. Son demasiado técnicas para explicarlas aquí, pero puedo mostrarte la documentación cuando regresemos a la hacienda». Doña Carmen, que había estado escuchando toda la conversación, se dirigió directamente a don Rafael. «Mijo, en mis 60 años atendiendo partos y cuidando bebés, nunca he visto vitaminas que hagan que un niño se vea tan adormilado. Ese niño necesita ser examinado por un doctor de verdad, y pronto». La autoridad moral de doña Carmen en la comunidad era incuestionable. Sus palabras tenían el peso de décadas de experiencia y la confianza de prácticamente todas las familias de la región. Cuando ella hablaba sobre temas relacionados con los niños, la gente escuchaba. Don Rafael tomó una decisión. «Mañana mismo llevaremos a Santiago con el doctor Ruiz.
Quiero una evaluación completa de su desarrollo y quiero entender exactamente qué contienen esas vitaminas que le estás dando. La expresión de Fernanda cambió momentáneamente, revelando una frialdad que Paloma había visto antes, pero que don Rafael estaba percibiendo por primera vez. Se recuperó rápidamente, pero no lo suficientemente rápido como para que pasara desapercibido. «Por supuesto, querido», dijo con voz controlada. «Aunque estoy segura de que el doctor confirmará que Santiago está perfectamente bien». El resto de la festividad transcurrió con una tensión palpable entre los adultos, mientras Santiago continuaba en su estado de pasividad preocupante. Don Rafael pasó el tiempo observando a su hijo con nueva perspectiva, comparando su comportamiento con el de otros bebés y recordando las historias que le habían contado sobre su propia infancia activa y curiosa. Paloma aprovechó varios momentos para hablar discretamente con doña Carmen, quien confirmó sus sospechas de que algo estaba gravemente mal con Santiago. La anciana partera había visto casos similares en el pasado, siempre relacionados con medicamentos administrados inadecuadamente a niños pequeños. «Esa mujer está escondiendo algo», le susurró doña Carmen a Paloma, mientras observaban a Fernanda desde la distancia. «He visto suficientes madres para saber cuándo alguien está actuando. Esa no es una madre real. Es alguien representando un papel». Cuando regresaron a la hacienda esa noche, la dinámica había cambiado fundamentalmente. Don Rafael ya no aceptaba automáticamente las explicaciones de Fernanda y había comenzado a hacer preguntas directas sobre el cuidado de Santiago. Fernanda, por su parte, había perdido algo de su confianza habitual y parecía estar calculando constantemente sus próximos movimientos. Paloma sabía que había ganado una batalla importante, pero también entendía que había puesto a Fernanda en alerta máxima. La mujer ya no podría operar con la misma libertad que antes, pero eso también la hacía potencialmente más peligrosa. Una persona desesperada era capaz de tomar medidas drásticas, y Paloma temía lo que Fernanda podría hacer si se sentía acorralada. Esa noche, mientras Santiago dormía en su cuna, Paloma permaneció despierta planificando los próximos pasos. La cita con el doctor Ruiz sería crucial, pero también sabía que Fernanda haría todo lo posible para manipular los resultados de alguna manera. Tenía que estar preparada para cualquier eventualidad y asegurarse de que la verdad finalmente saliera a la luz. El sonido de pasos en el corredor la alertó de que alguien se movía por la casa en la madrugada. Se asomó cuidadosamente por la puerta entreabierta y vio la silueta de Fernanda dirigiéndose hacia la habitación de Santiago con algo en las manos. El corazón de Paloma se aceleró al darse cuenta de que la mujer podría estar planificando aumentar la dosis de medicamentos para compensar el escrutinio que ahora enfrentaba. Sin dudarlo, se dirigió silenciosamente hacia la habitación infantil, preparándose para confrontar a Fernanda si fuera necesario. Santiago había sufrido suficiente, y ella no permitiría que la situación empeorara, sin importar las consecuencias para su propia posición en la hacienda. Paloma se deslizó silenciosamente por el corredor, sus pies descalzos no haciendo ruido sobre las baldosas coloniales que habían visto pasar décadas de historia en la hacienda San Bartolomé. La luz de la luna se filtraba a través de las ventanas altas, creando patrones de sombras que se movían suavemente con el viento nocturno que mecía las ramas de los árboles centenarios del patio. Al llegar a la puerta entreabierta de la habitación de Santiago, se detuvo para escuchar. El sonido de Fernanda moviéndose cuidadosamente dentro de la habitación confirmó sus temores. La mujer estaba junto a la cuna, manipulando algo que no podía ver claramente desde su posición, pero que intuitivamente sabía que tenía que ver con los medicamentos que había estado administrando al bebé. Tomando una decisión que cambiaría el curso de los eventos, Paloma empujó suavemente la puerta y entró a la habitación. «Fernanda, ¿está todo bien con Santiago?» La mujer se sobresaltó visiblemente, girándose rápidamente y ocultando algo detrás de su espalda. En la penumbra de la habitación, Paloma pudo ver que su rostro había perdido toda la compostura habitual, revelando por primera vez una expresión de pánico genuino. «Paloma, me asustaste», susurró Fernanda, tratando de recuperar su tono controlado. Santiago parecía inquieto,
Solo vine a verificar que estuviera cómodo. Pero Paloma había notado el frasco pequeño que Fernanda intentaba esconder, y el olor distintivo de los medicamentos líquidos flotaba sutilmente en el aire. Santiago, por su parte, dormía con una profundidad que parecía antinatural, sin responder siquiera a las voces y movimientos en su habitación. «¿Qué tienes en las manos, Fernanda?», preguntó Paloma directamente, su voz firme a pesar del temblor que sentía por dentro. «Nada importante, solo...». Fernanda vaciló, claramente buscando una excusa plausible. «Solo un poco de agua con miel para ayudarlo a dormir mejor». Paloma se acercó un paso más, y en ese movimiento Fernanda retrocedió instintivamente, revelando que efectivamente tenía algo que ocultar. «Fernanda, Santiago ya duerme más de lo normal. No necesita nada para dormir mejor. De hecho, creo que necesita dormir menos». La confrontación directa hizo que la máscara de Fernanda se resquebrajara completamente. Sus ojos brillaron con una dureza que Paloma nunca había visto antes, y cuando habló, su voz había perdido toda pretensión de dulzura maternal. «Escúchame bien, niña ignorante», siseó Fernanda en voz baja pero venenosa. «Tú no sabes nada sobre el cuidado adecuado de niños. Santiago está recibiendo exactamente lo que necesita, y si sigues interfiriendo en asuntos que no comprendes, te aseguro que lo vas a lamentar». La amenaza abierta confirmó todas las sospechas de Paloma y le dio la claridad que necesitaba. Ya no había espacio para dudas o diplomacia. Santiago estaba en peligro inmediato, y ella era la única persona en posición de protegerlo en ese momento. «Muéstrame lo que tienes en las manos, Fernanda», demandó Paloma con una firmeza que la sorprendió a ella misma. «Si realmente es agua con miel, no hay razón para esconderlo». «No tengo por qué explicarte nada», respondió Fernanda, pero su postura defensiva revelaba que sabía que había sido descubierta. «Eres solo una empleada. Tu trabajo es obedecer órdenes, no hacer preguntas». En ese momento Santiago emitió un sonido débil, como un gemido suave que no era propio de un bebé saludable. Ambas mujeres se giraron hacia la cuna, y Paloma pudo ver que el niño tenía los ojos entreabiertos pero vidriosos, como si estuviera luchando contra el efecto de alguna sustancia que le impedía despertar completamente. La imagen de Santiago en ese estado rompió todas las barreras de prudencia que Paloma había mantenido. Sin importar las consecuencias, se abalanzó hacia Fernanda y le arrebató el frasco que tenía escondido. La mujer intentó resistirse, pero Paloma logró tomar el pequeño recipiente y alejarse hacia la ventana, donde la luz de la luna le permitió examinar su contenido. El frasco contenía un líquido claro con olor medicinal, definitivamente no agua con miel. La etiqueta, aunque pequeña y en letras diminutas, era legible bajo la luz lunar. Era un sedante potente diseñado para pacientes adultos con trastornos de ansiedad severa. La dosis que contenía el frasco habría sido suficiente para mantener dormido a un adulto durante horas. Administrada a un bebé de 8 meses, podría tener consecuencias devastadoras. «Esto no es agua con miel», dijo Paloma, su voz temblando de horror e indignación. «Esto es un medicamento peligroso. ¿Qué le has estado haciendo a Santiago?». Fernanda, al verse completamente descubierta, abandonó toda pretensión. Su rostro se transformó en una máscara de frialdad calculadora que helaba la sangre. «Ese bebé es un obstáculo para mis planes. Rafael nunca se casará conmigo mientras tenga que preocuparse constantemente por criar a un hijo. Es mucho más fácil si Santiago simplemente desaparece del panorama». La confesión explícita de sus intenciones dejó a Paloma sin aliento. Había sospechado que Fernanda tenía motivos egoístas, pero escuchar que estaba dispuesta a dañar deliberadamente a un bebé inocente para lograr sus objetivos matrimoniales superaba sus peores temores. «Estás loca», murmuró Paloma, abrazando el frasco contra su pecho como si fuera evidencia sagrada. «Santiago es solo un bebé. No puede defenderse de lo que le estás haciendo». «Exactamente», respondió Fernanda con una sonrisa que no tenía nada de humano. «Es perfecto porque no puede contarle a nadie lo que está pasando. Y después de algunos meses más de tratamiento, cuando tenga daños permanentes, Rafael se verá obligado a internarlo en alguna institución especializada. Problema resuelto».
El plan era aún más macabro de lo que Paloma había imaginado. Fernanda no solo quería alejar a Santiago temporalmente, quería dañarlo permanentemente para eliminar para siempre su presencia en la vida de don Rafael. La crueldad sistemática y la planificación fría del esquema revelaban una mente que había perdido toda humanidad. «Jamás voy a permitir que lastimes a Santiago», declaró Paloma, dirigiéndose hacia la puerta con la intención de despertar inmediatamente a don Rafael y exponerlo todo. Pero Fernanda fue más rápida. Se interpuso entre Paloma y la puerta y por primera vez Paloma vio algo genuinamente peligroso en sus ojos. «Si sales de esta habitación e intentas contarle algo a Rafael, me encargaré de que nunca más puedas trabajar en ningún lugar. Te acusaré de intentar envenenar a Santiago. ¿Quién crees que le va a creer, a ti o a mí?» La amenaza era real, y Paloma sabía que Fernanda tenía razón sobre un aspecto crucial. Su palabra contra la de una mujer sofisticada y educada de la ciudad no tendría mucho peso, especialmente sin evidencia irrefutable. Necesitaba ser más inteligente que simplemente acusar sin pruebas sólidas. «Además», continuó Fernanda con su sonrisa venenosa, «tengo entendido que tu abuela necesita una cirugía muy cara. Sería una lástima que no pudieras costearla porque perdiste tu trabajo por hacer acusaciones falsas contra mí». La mención de doña Remedios fue el golpe final. Fernanda había estado observando y recopilando información sobre todos los aspectos vulnerables de la vida de Paloma, preparándose para usarlos como armas en caso de que fuera necesario. La amenaza implícita era clara. Si Paloma exponía sus planes, no solo perdería su trabajo, sino que su abuela podría sufrir las consecuencias. Paloma se encontró en el dilema más terrible de su vida. Por un lado tenía la evidencia física del frasco de sedantes y había escuchado la confesión directa de Fernanda sobre sus intenciones. Por otro lado, sabía que la mujer tenía razón sobre las dificultades que enfrentaría para hacer creíbles sus acusaciones, y la amenaza hacia doña Remedios añadía una dimensión personal devastadora al conflicto. Santiago emitió otro gemido suave desde su cuna, recordándole que mientras ella calculaba estrategias y enfrentaba dilemas, un niño inocente seguía sufriendo los efectos de medicamentos que podrían causarle daños permanentes. El tiempo estaba corriendo, y cada hora que pasaba sin acción podría ser crucial para el futuro del bebé. «Tienes hasta mañana por la noche para decidir», le dijo Fernanda, recuperando su tono amenazadoramente calmado. «O te mantienes en silencio y permites que las cosas continúen como están, o enfrentas las consecuencias de interferir en asuntos que no te conciernen. La elección es tuya, pero piénsala muy bien». Con esas palabras, Fernanda recuperó su compostura habitual y salió de la habitación, dejando a Paloma sola con Santiago y con el frasco de sedantes como evidencia silenciosa de la monstruosidad que acababa de descubrir. El bebé continuaba en su sueño antinatural, ajeno al drama que se desarrollaba a su alrededor, pero que determinaría el curso de su vida. Paloma se acercó a la cuna y observó el rostro angelical de Santiago, notando los signos sutiles pero inequívocos del efecto de los medicamentos: la respiración demasiado lenta, la relajación muscular excesiva, la ausencia de movimientos normales durante el sueño. Era evidente que el niño había recibido una dosis significativa esa noche, probablemente porque Fernanda había anticipado que necesitaría mantenerlo especialmente dormido después de la exposición pública durante la festividad. El amanecer estaba aún lejos, pero Paloma sabía que no podría dormir. Su mente trabajaba febrilmente, tratando de encontrar una manera de exponer a Fernanda sin poner en riesgo a doña Remedios ni permitir que Santiago siguiera sufriendo. Necesitaba un plan que fuera tan astuto como el de Fernanda, pero fundamentado en el amor y la protección en lugar del egoísmo y la crueldad. Mientras contemplaba las opciones limitadas que tenía, una idea comenzó a formarse en su mente. Era arriesgada y requeriría una precisión perfecta, pero podría ser la única manera de salvar a Santiago y desenmascarar a Fernanda sin darle la oportunidad de cumplir sus amenazas. El plan dependería de su capacidad para actuar como la propia Fernanda, con planificación cuidadosa y ejecución meticulosa. Santiago se movió ligeramente en su cuna
y Paloma interpretó ese pequeño movimiento como una señal de que el niño estaba luchando contra los efectos de los medicamentos, tratando de despertar a pesar de la sedación. Esa pequeña muestra de resistencia le dio la fuerza que necesitaba para comprometerse completamente con el plan que había comenzado a elaborar. «No te preocupes, Santiago», susurró mientras ajustaba su manta con ternura. «Voy a protegerte sin importar lo que cueste». Fernanda cometió un error al subestimar hasta dónde estoy dispuesta a llegar por ti. La madrugada la encontró sentada junto a la ventana, observando las primeras luces del amanecer pintarse sobre las montañas chiapanecas, mientras finalizaba mentalmente cada detalle del plan que podría cambiar para siempre el destino de todos los habitantes de la hacienda San Bartolomé. El plan de Paloma comenzó a tomar forma con la precisión de un relojero que ensambla una pieza delicada. Sabía que tenía apenas unas horas antes de que don Rafael llevara a Santiago al doctor Ruiz, y esa cita médica sería el momento perfecto para exponer a Fernanda, pero necesitaba preparar el terreno cuidadosamente para asegurarse de que la verdad saliera a la luz sin darle a la mujer la oportunidad de manipular la situación. Lo primero que necesitaba era más evidencia. El frasco de sedantes que había arrebatado a Fernanda era una prueba importante, pero necesitaba documentar el patrón sistemático de administración de medicamentos. Durante la mañana temprana, mientras Fernanda aún dormía, Paloma regresó a la habitación de la mujer con una pequeña cámara que había encontrado en el despacho de don Rafael. Fotografió meticulosamente toda la colección de medicamentos, enfocándose especialmente en las etiquetas que mostraban claramente que no eran vitaminas, sino sedantes y relajantes musculares. También encontró el cuaderno de anotaciones que había visto anteriormente y fotografió las páginas que documentaban las dosis administradas a Santiago y las observaciones sobre sus efectos. El cuaderno revelaba detalles aún más perturbadores de los que había notado en su primera lectura. Fernanda había estado incrementando gradualmente las dosis durante las últimas semanas y había anotado con satisfacción cómo Santiago se volvía más pasivo y menos responsivo con cada aumento. Las notas incluían comentarios fríos como reducción exitosa de actividad motora y nivel de conciencia óptimo para objetivos a largo plazo. Más alarmante aún, había encontrado una nueva sección en el cuaderno que detallaba planes para la siguiente fase. Fernanda había investigado sobre síntomas de envenenamiento lento que podrían simular condiciones neurológicas naturales. Estaba planificando hacer que Santiago desarrollara síntomas que justificaran una hospitalización permanente, eliminándolo efectivamente de la vida de don Rafael, sin levantar sospechas de negligencia criminal. Con las fotografías aseguradas en la memoria de la cámara, Paloma se dirigió a buscar a doña Esperanza, quien siempre llegaba temprano para preparar el desayuno. La anciana cocinera sería una aliada crucial, tanto por su conocimiento sobre la familia como por su respeto en la comunidad local. «Doña Esperanza», le dijo mientras la ayudaba a preparar las tortillas matutinas, «necesito pedirle algo muy importante, pero también muy peligroso». La anciana levantó la vista de la masa que estaba amasando y estudió el rostro serio de Paloma. Después de décadas trabajando en la hacienda, había desarrollado un instinto infalible para detectar cuando algo realmente grave estaba sucediendo. «Dime, mija, ¿qué pasa? Tienes cara de no haber dormido en toda la noche». Paloma respiró profundamente antes de continuar. Había decidido confiar en doña Esperanza, pero sabía que lo que estaba a punto de revelar podría poner a la anciana en una posición difícil. Santiago está siendo envenenado deliberadamente por Fernanda. Anoche la encontré administrándole sedantes fuertes y tengo evidencia de que ha estado haciéndolo durante semanas. Pero si acuso directamente a Fernanda, ella tiene maneras de hacerme daño a mí y a mi abuela. Necesito su ayuda para exponer la verdad de una manera que no pueda manipular. Doña Esperanza dejó caer las manos de la masa y se quedó inmóvil por un momento, procesando la enormidad de lo que acababa de escuchar. Sus ojos se llenaron de lágrimas de indignación al pensar en el pequeño Santiago siendo dañado deliberadamente por alguien en quien confiaban. «Ay, Dios santo», murmuró santiguándose. Sabía que esa mujer era mala,
pero nunca imaginé que fuera capaz de lastimar a un bebé indefenso. ¿Qué necesitas que haga, mija? Paloma le explicó su plan. Durante la cita médica con el doctor Ruiz, necesitaba que doña Esperanza estuviera presente como testigo respetado de la comunidad. También necesitaba que la anciana llevara las fotografías de los medicamentos directamente al doctor antes de la consulta, para que el médico estuviera preparado para hacer las preguntas correctas y solicitar los exámenes apropiados. Pero lo más importante, añadió Paloma, es que usted debe actuar como si hubiera descubierto todo por casualidad. Si Fernanda sospecha que yo la delaté, cumplirá sus amenazas contra mi abuela. Pero si parece que usted encontró los medicamentos accidentalmente mientras limpiaba, no podrá culparme a mí. Doña Esperanza asintió con determinación. No te preocupes, mija. Esa bruja no va a lastimar ni a Santiago ni a tu abuela. He protegido a esta familia durante más de 20 años, y no voy a permitir que una forastera malvada destruya todo lo que hemos construido. El siguiente paso del plan requería coordinar con el doctor Ruiz sin alertar a Fernanda. Paloma aprovechó que la mujer había salido temprano a desayunar con amigas en el pueblo para hacer una llamada telefónica desde el despacho de don Rafael. El doctor Ruiz había sido el médico de la familia Domínguez durante décadas. Había atendido el nacimiento de don Rafael y había sido quien intentó salvar a Elena durante el parto complicado de Santiago. Era un hombre de ciencia, pero también de profunda sensibilidad humana, que había visto suficientes casos de abuso infantil para reconocer las señales cuando se le presentaban claramente. «Doctor Ruiz», le dijo Paloma por teléfono, «soy Paloma Castellanos, la niñera de Santiago. Necesito hablar con usted urgentemente antes de la cita de esta tarde. Pero es muy importante que don Rafael y especialmente la señorita Fernanda no sepan que lo llamé». El doctor, intrigado por la urgencia en la voz de Paloma y recordando sus propias observaciones preocupantes sobre el desarrollo de Santiago durante visitas anteriores, accedió a reunirse con ella una hora antes de la cita programada. Durante esa reunión crucial, Paloma le mostró las fotografías de los medicamentos y le explicó todo lo que había observado en el comportamiento de Santiago durante las últimas semanas. El doctor examinó las evidencias con horror creciente, reconociendo inmediatamente los sedantes que aparecían en las fotografías y entendiendo las implicaciones devastadoras de administrar esas sustancias a un bebé. «Esto es muy grave, Paloma», le dijo el doctor después de examinar todas las evidencias. «Estos medicamentos pueden causar daños permanentes en el sistema nervioso de un bebé. Necesitamos actuar inmediatamente, pero también necesitamos hacerlo de manera que tengamos evidencia legal irrefutable». El doctor Ruiz propuso una modificación al plan de Paloma que sería aún más efectiva. Durante la consulta, él realizaría análisis de sangre de rutina en Santiago, supuestamente para verificar su desarrollo general. Esos análisis revelarían inmediatamente la presencia de sedantes en el sistema del bebé, proporcionando evidencia médica irrefutable que no podría ser negada o manipulada por Fernanda. Pero necesitamos estar preparados para que ella trate de explicar la presencia de los medicamentos, advirtió el doctor. Probablemente dirá que fueron prescritos por algún especialista de la ciudad o que los está administrando bajo supervisión médica. Para contrarrestar esa posible defensa, decidieron que doña Esperanza llegaría a la consulta con las fotografías de toda la colección de medicamentos, como si las hubiera descubierto accidentalmente mientras limpiaba. La evidencia fotográfica del cuaderno de anotaciones demostraría que Fernanda estaba experimentando con las dosis sin supervisión médica apropiada. Cuando llegó la hora de la cita médica, la tensión en la hacienda era palpable. Don Rafael había estado observando a Santiago con nueva preocupación durante todo el día, notando detalles que antes había pasado por alto bajo las explicaciones tranquilizadoras de Fernanda. El bebé había estado inusualmente letárgico, incluso para los estándares anormalmente bajos que se habían vuelto su rutina normal. Fernanda, por su parte, había pasado la mañana tratando de mantener su compostura habitual, pero Paloma había notado signos de nerviosismo creciente.
La mujer había reorganizado su colección de medicamentos varias veces, como si estuviera preparándose para esconder evidencia, y había hecho comentarios repetidos sobre lo innecesaria que era la consulta médica. Santiago está perfectamente bien, había insistido durante el desayuno. Los doctores locales no están familiarizados con los métodos modernos de crianza infantil. Esta consulta solo va a confundir las cosas. Pero don Rafael había sido firme en su decisión. Quiero una evaluación médica completa, Fernanda. Como padre es mi responsabilidad asegurarme de que Santiago esté recibiendo el cuidado apropiado. El viaje al consultorio del doctor Ruiz se realizó en un silencio tenso. Santiago dormía profundamente en su asiento de bebé, tan inmóvil que don Rafael tuvo que verificar varias veces que estuviera respirando normalmente. Fernanda mantenía una conversación forzadamente casual sobre temas triviales, pero Paloma podía ver la tensión en sus manos apretadas y en la manera en que sus ojos evitaban mirar directamente a Santiago. Al llegar al consultorio, encontraron a doña Esperanza ya esperándolos como habían planificado. La anciana llevaba una bolsa de mercado y actuó perfectamente su papel de alguien que había venido al pueblo por otros asuntos y había decidido pasar a saludar al doctor de la familia. «Ay, don Rafael», dijo doña Esperanza con expresión preocupada. «Qué bueno que viene con Santiago al doctor. Esta mañana, cuando estaba limpiando la habitación de la señorita Fernanda, encontré algo que me preocupó mucho». Fernanda se tensó visiblemente, pero mantuvo su sonrisa cortés. «Doña Esperanza, espero que no haya estado revisando mis pertenencias personales». «Por supuesto que no, señorita, pero cuando estaba sacudiendo los muebles, se cayó una caja y se desparramaron un montón de frascos de medicinas. Me preocupé porque algunas parecían muy fuertes para un bebé», respondió la anciana, con la inocencia perfecta de alguien que realmente había hecho un descubrimiento accidental. El doctor Ruiz apareció en ese momento y saludó a todos cordialmente antes de invitarlos a pasar a su consultorio. «Doña Esperanza, qué casualidad encontrarla aquí. ¿Dijo algo sobre medicamentos?» Con una actuación digna de una artista profesional, doña Esperanza procedió a mostrar las fotografías como si las hubiera tomado para consultarle al doctor sobre su preocupación. «Doctor, cuando vi todos estos frascos, me acordé de mi hermana que murió por tomar medicinas equivocadas, y pensé que debía preguntarle si es normal que un bebé tome tantas cosas diferentes». El rostro del doctor Ruiz se ensombreció mientras examinaba las fotografías, actuando como si estuviera viendo la evidencia por primera vez. «Esto es muy preocupante, don Rafael. Varios de estos medicamentos son sedantes potentes que definitivamente no deberían administrarse a un bebé sin supervisión médica estricta». Don Rafael se giró hacia Fernanda con una expresión que mezclaba confusión e indignación crecientes. «Fernanda, me dijiste que eran vitaminas especializadas. ¿Por qué tienes sedantes?» Fernanda mantuvo la calma, pero Paloma pudo ver el pánico apenas contenido en sus ojos. La trampa se estaba cerrando exactamente como habían planificado, y pronto la verdad saldría completamente a la luz. Fernanda respiró profundamente y desplegó la sonrisa que había perfeccionado a lo largo de años de manipulación calculada. «Doctor Ruiz, entiendo la preocupación, pero esos medicamentos fueron prescritos por un especialista pediátrico de reconocimiento internacional en la Ciudad de México. El doctor Heinrich Müller. Quizás haya escuchado de él». El nombre sonaba impresionante y extranjero, exactamente el tipo de referencia que Fernanda sabía que podría intimidar a un médico de pueblo. Pero el doctor Ruiz había ejercido lo suficiente como para reconocer cuando alguien estaba improvisando explicaciones bajo presión. «Interesante», respondió el doctor con calma profesional. «¿Podría proporcionarme la información de contacto del doctor Müller para coordinar el tratamiento? También necesitaría ver las recetas originales con las dosis prescritas». Fernanda vaciló apenas un segundo, pero fue suficiente para que don Rafael notara su incertidumbre. «Las recetas están en la hacienda, doctor. No pensé que serían necesarias para una consulta de rutina. Para medicamentos tan potentes, siempre son necesarias las recetas originales», insistió el doctor Ruiz mientras se acercaba a examinar a Santiago. «Permíteme revisar al pequeño primero.
y después podremos discutir el tratamiento con más detalle. El examen de Santiago fue revelador. El doctor notó inmediatamente la falta de respuesta del bebé a estímulos normales, su tono muscular reducido y sus reacciones tardías a la luz y al sonido. Cuando intentó hacer que Santiago siguiera un objeto con la vista, el bebé apenas pudo enfocar por unos segundos antes de que sus ojos volvieran a una expresión vidriosa y ausente. «Don Rafael», dijo el doctor con gravedad creciente, «necesito realizarle algunos análisis de sangre a Santiago inmediatamente. Su estado neurológico presenta señales que requieren investigación urgente». «¿Qué tipo de señales?», preguntó don Rafael, su voz cargada de una preocupación que había estado creciendo durante todo el día. «Sedación anormal, reducción de reflejos naturales y comportamiento que sugiere la presencia de sustancias depresoras del sistema nervioso central en su organismo», explicó el doctor mientras preparaba los materiales para tomar la muestra de sangre. Fernanda intervino rápidamente. «Doctor, eso suena muy alarmista. Santiago simplemente tiene un temperamento tranquilo, como muchos bebés inteligentes. Los análisis de sangre van a mostrar exactamente lo que esperamos. Un bebé saludable con niveles óptimos de las vitaminas que está recibiendo». Pero mientras hablaba, Paloma notó que las manos de Fernanda temblaban ligeramente. La mujer había comenzado a darse cuenta de que su plan cuidadosamente elaborado estaba siendo desmantelado por profesionales que no se dejaban intimidar por referencias falsas ni explicaciones sofisticadas. El doctor Ruiz procedió a tomar la muestra de sangre de Santiago, quien apenas reaccionó al pequeño pinchazo de la aguja, algo que preocupó aún más al médico. Un bebé saludable habría llorado, o al menos se habría movido en respuesta al procedimiento. Los resultados preliminares de toxicología estarán listos en 1 hora, informó el doctor. Mientras esperamos, me gustaría que me explique exactamente qué medicamentos ha estado recibiendo Santiago, con qué frecuencia y durante cuánto tiempo. Fernanda comenzó a proporcionar una explicación elaborada sobre vitaminas especializadas y suplementos neurológicos, pero sus detalles eran inconsistentes y cada vez más rebuscados. Hablaba de protocolos europeos de desarrollo infantil y terapias preventivas que sonaban impresionantes, pero que no tenían coherencia médica real. Doña Esperanza, siguiendo el plan acordado, intervino en el momento perfecto. «Doctor, en esas fotografías también había un cuaderno con anotaciones muy detalladas. Me pareció extraño porque tenía números y fechas, como un registro de algo. ¿Podría mostrarme esas anotaciones?», preguntó el doctor, y doña Esperanza procedió a mostrar las fotografías del cuaderno de Fernanda. El doctor examinó las imágenes con expresión cada vez más sombría. Las anotaciones revelaban no solo un patrón de administración de medicamentos sin supervisión médica, sino también una progresión deliberada de dosis aumentadas y observaciones sobre efectos sedantes en Santiago. «Señorita Fernanda», dijo el doctor con voz controlada pero firmemente autoritaria, «estas anotaciones documentan la administración sistemática de sedantes a un bebé, con observaciones sobre cómo aumentar la sedación. Esto no es tratamiento médico legítimo, esto constituye envenenamiento deliberado de un menor». Don Rafael se quedó paralizado por un momento, procesando la enormidad de lo que acababa de escuchar. Su rostro pasó por una sucesión de expresiones: confusión, horror, indignación y finalmente una furia fría que Paloma nunca había visto antes. «¿Qué?», preguntó con voz apenas audible. «¿Estás diciendo que Fernanda ha estado envenenando a Santiago?» Fernanda se levantó abruptamente de su silla, su compostura finalmente desmoronándose completamente. «Esto es ridículo. Ustedes están malinterpretando evidencia sacada de contexto. Yo nunca haría daño a Santiago. Todo lo que he hecho ha sido por su propio bien y el de Rafael». «¿Por el bien de Santiago?», replicó don Rafael, su voz subiendo de volumen. «¿Dragar a mi hijo es por su bien?». El doctor Ruiz intervino con autoridad médica. «Señorita Fernanda, necesito que me entregue inmediatamente todos los medicamentos que ha estado administrando a Santiago. Esto es ahora una situación de emergencia médica que requiere intervención inmediata para prevenir daños permanentes».
Paloma observó cómo Fernanda calculaba rápidamente sus opciones, su mente trabajando febrilmente para encontrar una salida de la trampa que se había cerrado a su alrededor. Por un momento, pareció considerar mantener su negación, pero la evidencia física y médica era demasiado abrumadora. «Ustedes no entienden la presión que he estado enfrentando», comenzó Fernanda, cambiando su estrategia hacia una narrativa de victimización. Rafael estaba tan deprimido después de perder a Elena, tan ausente como padre. Santiago lloraba constantemente. Estaba afectando la salud mental de Rafael. Solo quería ayudar a calmar al bebé para que Rafael pudiera recuperarse. La explicación era parcialmente cierta, pero completamente manipulada. Fernanda estaba tratando de presentar sus acciones como motivadas por el amor y la preocupación, en lugar de por el egoísmo calculado que había sido su verdadero motor. Don Rafael no se dejó engañar por esta nueva versión de los eventos. Santiago nunca lloraba constantemente, Fernanda. Era un bebé tranquilo y feliz cuando llegaste. Solo se volvió letárgico después de que comenzaste a darle tus supuestas vitaminas. El doctor Ruiz decidió que era momento de revelar la información que había estado guardando. Don Rafael, he estado observando preocupado el desarrollo de Santiago durante los últimos meses. Sus habilidades motoras y cognitivas han mostrado un retroceso notable, algo que es extremadamente raro en bebés saludables. Las palabras del doctor golpearon a don Rafael como una revelación devastadora. ¿Retroceso? ¿Quieres decir que Santiago estaba desarrollándose normalmente y ahora está mostrando signos de daño neurológico consistente con exposición crónica a sedantes? Completó el doctor con gravedad profesional. Con tratamiento inmediato y suspensión completa de los medicamentos, es posible que pueda recuperarse completamente, pero cada día adicional de exposición aumenta el riesgo de efectos permanentes. Fernanda realizó un último intento desesperado por controlar la narrativa. Doctor, yo puedo explicar todo esto apropiadamente si me dan tiempo para contactar al doctor Müller. Están sacando conclusiones precipitadas basadas en evidencia parcial. El doctor Müller no existe, ¿verdad, Fernanda?, preguntó don Rafael, su voz ahora fría como el hielo. Todo esto ha sido una mentira elaborada desde el principio. El silencio de Fernanda fue su confesión final. Su rostro había perdido toda la sofisticación y elegancia que había cultivado cuidadosamente, revelando la desesperación de alguien que había sido completamente desenmascarada. En ese momento, llegaron los resultados preliminares de los análisis de sangre. El doctor Ruiz los revisó rápidamente antes de dirigirse a don Rafael con expresión grave. Los análisis confirman la presencia de múltiples sedantes en el sistema de Santiago, en concentraciones que son peligrosas para un bebé de su edad. Don Rafael se dirigió directamente a Fernanda, su voz temblando de indignación contenida. ¿Por qué? ¿Por qué le harías esto a un bebé inocente? Fernanda, al verse completamente acorralada y sin opciones de escape, finalmente reveló la verdad que había estado ocultando. Porque ese bebé era todo lo que se interponía entre nosotros. Tú nunca ibas a ser completamente mío mientras tuvieras que cuidar de él. Necesitaba que Santiago desapareciera de nuestras vidas para que pudiéramos estar juntos de verdad. La confesión explícita de sus motivos egoístas causó un silencio absoluto en el consultorio. Don Rafael se quedó mirándola como si fuera la primera vez que la veía realmente, entendiendo finalmente la magnitud de la maldad que había invitado a su hogar y a la vida de su hijo. «Sal de mi vista», le dijo con una voz que era más aterradora por su calma controlada. «Sal de mi casa, sal de nuestras vidas. Y si alguna vez vuelves a acercarte a Santiago o a cualquier miembro de mi familia, me encargaré personalmente de que enfrentes todas las consecuencias legales de lo que has hecho». Fernanda salió del consultorio en silencio, su elegancia artificial finalmente destruida, dejando atrás solo el eco de sus ambiciones fallidas y la evidencia irrefutable de la maldad de la que había sido capaz. El doctor Ruiz inmediatamente comenzó a desarrollar un plan de tratamiento para Santiago, mientras don Rafael se volvía hacia Paloma con una expresión de gratitud mezclada con horror al darse cuenta de lo cerca que habían estado de perder para siempre a su hijo. «Paloma», le dijo con voz quebrada,
Si tú no hubieras estado vigilando, si no hubieras tenido el valor de exponer esto, no quiero ni pensar qué habría pasado con Santiago. Paloma sintió una mezcla de alivio y agotamiento emocional al ver finalmente que Santiago estaría seguro. Había arriesgado todo por proteger al bebé, y finalmente la verdad había triunfado sobre la manipulación y la maldad. Las semanas siguientes a la expulsión de Fernanda trajeron una transformación gradual pero notable en toda la hacienda San Bartolomé. El doctor Ruiz había diseñado un programa de desintoxicación cuidadosa para Santiago, monitoreando constantemente su recuperación mientras los sedantes se eliminaban lentamente de su pequeño organismo. Cada día que pasaba, el bebé mostraba señales alentadoras de que estaba regresando a su estado natural de desarrollo. Paloma había asumido completamente el cuidado de Santiago, trabajando en estrecha coordinación con el doctor para implementar terapias de estimulación que ayudaran al bebé a recuperar las habilidades motoras y cognitivas que habían sido suprimidas por meses de medicación. Era un proceso delicado que requería paciencia y dedicación constante, pero que mostraba resultados positivos día tras día. Don Rafael había experimentado su propia transformación durante este periodo. La culpa de no haber detectado el peligro que amenazaba a su hijo lo había devastado inicialmente, pero gradualmente había canalizado esa culpa hacia una dedicación renovada a ser el padre que Santiago merecía. Por primera vez desde la pérdida de Elena, había comenzado a involucrarse activamente en todos los aspectos del cuidado diario de su hijo. «Paloma», le había dicho una mañana mientras observaba a Santiago intentar gatear sobre una manta en el jardín, «no sé cómo agradecerte por salvar a mi hijo, pero más que eso, no sé cómo agradecerte por salvarme a mí también». La confesión había conmovido profundamente a Paloma, quien había visto cómo don Rafael luchaba con su culpa y su dolor durante las últimas semanas. El hombre que había estado refugiándose en el trabajo para evitar enfrentar la paternidad, ahora se quedaba despierto por las noches leyendo libros sobre desarrollo infantil y planificando actividades para estimular el crecimiento de Santiago. Santiago mismo era el testimonio más hermoso de la recuperación. Después de 2 semanas sin medicamentos, había comenzado a mostrar el nivel de actividad y curiosidad apropiado para su edad. Sus ojos habían recuperado el brillo que Paloma recordaba de sus primeros meses en la hacienda, y su sonrisa se había vuelto frecuente y genuina otra vez. El bebé había comenzado a balbucear constantemente, explorando sonidos que había estado demasiado sedado para producir durante las semanas de tratamiento de Fernanda. Sus intentos de gatear se habían vuelto más coordinados y determinados, y mostraba el tipo de curiosidad voraz por su entorno que caracteriza a los niños saludables de su edad. Doña Esperanza había vuelto a ser la abuela adoptiva amorosa que había sido durante los primeros meses de Santiago, deleitándose en verlo recuperar su vitalidad natural. «Mira nomás», le decía a Paloma mientras observaba al bebé intentar alcanzar juguetes que estaban deliberadamente fuera de su alcance inmediato. «Ya parece el niño travieso que debe ser, es igualito a como era su papá a esta edad». El proceso legal contra Fernanda había sido iniciado inmediatamente después de su expulsión. Don Rafael había presentado cargos formales por maltrato infantil y administración de sustancias peligrosas a un menor, respaldado por toda la evidencia médica y fotográfica que habían recopilado. El doctor Ruiz había proporcionado testimonio médico experto que documentaba el daño que había sido causado y el riesgo de efectos permanentes que Santiago había enfrentado. Fernanda había intentado inicialmente contratar abogados caros de la Ciudad de México para defender su caso, pero la evidencia en su contra era abrumadora e irrefutable. Los análisis de sangre de Santiago, combinados con las fotografías de los medicamentos y su propio cuaderno de anotaciones, creaban un caso que no admitía defensa creíble. Durante las investigaciones legales, había salido a la luz información adicional sobre el pasado de Fernanda que había horrorizado incluso a los investigadores experimentados. No era la primera vez que había estado involucrada en situaciones sospechosas con niños pequeños. Había un patrón de relaciones con hombres viudos o divorciados con hijos, y en al menos 2 casos anteriores
había habido reports médicos preocupantes sobre el comportamiento de los niños bajo su cuidado. «Es una depredadora sistemática», le había explicado el detective encargado del caso a don Rafael. «Identifica hombres vulnerables con recursos económicos y niños pequeños que pueden representar obstáculos para sus planes. Su metodología es refinada y calculada, desarrollada a lo largo de años de práctica». La revelación de que Santiago no era la primera víctima de Fernanda había intensificado la determinación de don Rafael de asegurarse de que enfrentara las consecuencias completas de sus acciones, no solo por Santiago, sino por todos los niños que podrían estar en riesgo si ella quedaba libre para continuar sus patrones predatorios. Durante este periodo, Paloma había recibido una oferta inesperada que la había puesto en una posición difícil. Don Rafael, reconociendo su inteligencia, dedicación y el papel crucial que había desempeñado en salvar a Santiago, le había propuesto que considerara continuar su educación con el apoyo financiero completo de la familia. «Paloma, tienes un talento natural para cuidar niños y una inteligencia que merece ser desarrollada completamente», le había dicho durante una conversación que habían tenido en el jardín mientras Santiago jugaba en su manta. «Me gustaría financiar tus estudios universitarios, en pediatría, educación infantil o cualquier área que te interese. Santiago necesita personas como tú en su vida, y el mundo necesita más profesionales con tu nivel de dedicación y principios». La oferta era generosa más allá de lo que Paloma había soñado alguna vez. Le proporcionaría la educación que había tenido que abandonar años atrás y le permitiría desarrollar una carrera que podría ayudar a otros niños en situaciones similares. Pero también significaba dejar la hacienda, al menos temporalmente, y separarse de Santiago durante sus años de estudio. «No tienes que decidir inmediatamente», había agregado don Rafael, viendo la conflicto interno en sus ojos. «Pero quiero que sepas que siempre tendrás un lugar en esta familia, sin importar qué camino elijas». La decisión se había vuelto más compleja cuando Paloma recibió una llamada que cambió completamente su perspectiva sobre el futuro. El dinero que había estado enviando fielmente a doña Remedios cada mes había sido suficiente para costear la cirugía cardíaca que la anciana necesitaba. La operación había sido exitosa y su abuela estaba recuperándose bien en el hospital regional. «Mija», le había dicho doña Remedios durante una llamada telefónica que había dejado a Paloma llorando de alivio y alegría, «ya no tienes que preocuparte por mí. Los doctores dicen que voy a estar bien por muchos años más. Ahora es momento de que pienses en tu propio futuro». Con la presión financiera relacionada con la salud de su abuela finalmente aliviada, Paloma se encontró libre para considerar opciones que antes habían sido imposibles. La oferta educativa de don Rafael se volvió no solo una oportunidad, sino una obligación moral hacia otros niños que podrían necesitar su protección en el futuro. Santiago había comenzado a mostrar una preferencia clara por Paloma, extendiendo sus bracitos hacia ella cada vez que la veía y llorando cuando se separaba de él por períodos prolongados. Su vínculo había crecido más allá de una simple relación cuidadora-niño. Se había convertido en algo que se parecía mucho a un vínculo maternal genuino. Don Rafael había observado esta conexión especial con una mezcla de gratitud y comprensión profunda. Elena habría querido que Santiago creciera rodeado de personas que lo amen incondicionalmente. Le había comentado a Paloma una tarde, mientras observaban al bebé intentar pararse agarrado de los muebles. «Creo que, de alguna manera, el destino te trajo a nuestras vidas exactamente cuando más te necesitábamos». La recuperación de Santiago no había sido solo física, sino también emocional. El bebé había redescubierto la alegría de explorar el mundo, de interactuar con las personas que lo rodeaban, y de expresar su personalidad única que había estado suprimida durante meses. Su risa se había vuelto frecuente y contagiosa, llenando la hacienda con una vitalidad que había estado ausente desde su nacimiento. Los empleados de la hacienda habían observado esta transformación con alegría genuina. Doña Esperanza había comenzado a cantar nuevamente mientras cocinaba, algo que no había hecho desde la llegada de Fernanda. Don Aurelio, el capataz,
había empezado a traer pequeños juguetes de madera que tallaba él mismo para Santiago. Toda la comunidad de la hacienda había comenzado a sanar de la presencia tóxica que Fernanda había introducido en sus vidas. Una tarde, mientras Paloma estaba sentada en el jardín viendo a Santiago explorar las flores y plantas con la supervisión cuidadosa de don Rafael, recibió una visita inesperada. Doña Carmen, la partera cuyas observaciones habían sido cruciales durante la festividad del santo patrón, había venido para verlos. «Mija», le dijo la anciana después de observar a Santiago por varios minutos, «ese bebé está completamente diferente. Se ve como debe verse un niño de su edad, curioso, activo, feliz. Hiciste algo muy valiente al protegerlo, y toda la comunidad lo sabe». La validación de doña Carmen significaba mucho para Paloma, no solo porque la anciana era una figura respetada en la comunidad, sino porque representaba la sabiduría tradicional sobre el cuidado infantil que había guiado a las familias de la región durante generaciones. «Pero también quiero que sepas», continuó doña Carmen, «que don Rafael ha estado hablando con varias familias sobre establecer un programa de capacitación para cuidadoras infantiles en la región. Quiere asegurarse de que más mujeres jóvenes como tú sepan cómo detectar señales de maltrato y cómo proteger a los niños». La idea de que la experiencia traumática con Fernanda pudiera transformarse en algo constructivo que protegiera a otros niños llenó a Paloma de un sentido de propósito renovado. Tal vez su futuro no tenía que ser una elección entre la educación y el cuidado infantil. Tal vez podría encontrar una manera de combinar ambas pasiones en algo más grande. Mientras observaba a Santiago gatear energéticamente por el jardín, intentando alcanzar mariposas que volaban entre las flores, Paloma supo que sin importar qué dirección tomara su vida, siempre llevaría consigo la lección más importante que había aprendido durante esos meses terribles pero transformadores, que el amor genuino y la determinación de proteger a los inocentes podían triunfar sobre cualquier forma de maldad, sin importar qué tan sofisticada o calculada fuera. 6 meses después de la expulsión de Fernanda, la hacienda San Bartolomé había recuperado completamente su esencia de hogar verdadero. Los corredores coloniales resonaban nuevamente con sonidos de alegría familiar, y el aroma del café matutino se mezclaba armoniosamente con las risas de Santiago, quien ahora, a los 14 meses de edad, había comenzado a caminar con esa determinación tambaleante característica de los niños pequeños que descubren el mundo a través de sus propios pasos. Paloma había tomado finalmente su decisión sobre el futuro, después de semanas de reflexión profunda que habían incluido largas conversaciones con doña Remedios, consultas con doña Carmen y múltiples discusiones con don Rafael sobre cómo estructurar un plan que beneficiara tanto su crecimiento personal como su compromiso continuo con Santiago y otros niños que pudieran necesitar protección. La solución que habían desarrollado juntos era innovadora y reflejaba una comprensión madura de cómo combinar oportunidades educativas con responsabilidades familiares reales. Paloma estudiaría desarrollo infantil y psicología en la Universidad Autónoma de Chiapas, pero lo haría a través de un programa de estudios que le permitiría mantener su residencia en la hacienda y continuar como cuidadora principal de Santiago durante sus años formativos. No es solo una oportunidad educativa, le había explicado don Rafael durante la ceremonia informal donde habían formalizado el acuerdo. Es una inversión en el futuro de Santiago y en el bienestar de otros niños de la región que podrían beneficiarse de tu experiencia y conocimientos especializados. Don Rafael había establecido además una fundación dedicada a la capacitación de cuidadoras infantiles y la detección temprana de maltrato, con Paloma como coordinadora regional una vez completara sus estudios. La fundación llevaría el nombre de Elena Domínguez, honrando la memoria de su esposa fallecida a través de la protección de otros niños vulnerables. Santiago había respondido a la estabilidad renovada de su entorno con un desarrollo excepcional que había impresionado incluso al doctor Ruiz. El bebé que había estado al borde del daño neurológico permanente ahora mostraba habilidades cognitivas y motoras que estaban ligeramente por encima del promedio para su edad. Su personalidad había florecido, revelando un temperamento alegre pero determinado
que recordaba claramente a su padre. Es como si hubiera recuperado no solo su salud, sino también meses de desarrollo que habían sido robados por Fernanda, había comentado el doctor durante una de las revisiones regulares que continuaba realizando para monitorear la recuperación completa de Santiago. El pequeño había desarrollado una fascinación particular por los libros, algo que deleitaba profundamente a Paloma, quien había comenzado a leerle cuentos todas las noches en una rutina que se había vuelto sagrada para ambos. Santiago se acurrucaba en su regazo, señalando imágenes y balbuceando respuestas a las preguntas que Paloma le hacía sobre las historias. Don Rafael observaba estas sesiones de lectura nocturna con una mezcla de gratitud y asombro. Elena habría amado ver esto, le había comentado a Paloma una noche después de que Santiago se quedara dormido en sus brazos. Siempre soñó con llenar esta casa de niños que crecieran rodeados de libros y amor incondicional. La transformación de don Rafael como padre había sido igualmente notable. El hombre que había estado huyendo de las responsabilidades paternales ahora se levantaba temprano para desayunar con Santiago, planificaba actividades educativas para los fines de semana y había comenzado a documentar meticulosamente cada hito del desarrollo de su hijo en un álbum que pensaba regalarle cuando fuera mayor. Había momentos en que Paloma los observaba jugando juntos en el jardín y podía ver claramente la conexión profunda que había surgido entre padre e hijo una vez que don Rafael había superado su miedo al dolor y se había permitido amar completamente a Santiago. Era como si la experiencia traumática con Fernanda hubiera quemado todas las barreras emocionales que habían impedido que don Rafael abrazara completamente su paternidad. Las noticias sobre el proceso legal contra Fernanda habían llegado gradualmente durante los últimos meses. La mujer había sido condenada a 8 años de prisión por maltrato infantil agravado, administración de sustancias peligrosas a un menor y conspiración para causar daño corporal. Además, las investigaciones habían revelado casos similares en otras regiones del país, lo que había resultado en cargos adicionales que extendían significativamente su sentencia. La justicia no puede devolver los meses que Santiago perdió, había reflexionado don Rafael cuando recibieron la notificación de la sentencia final, pero al menos puede asegurar que Fernanda no pueda lastimar a otros niños. Durante el proceso legal, habían surgido detalles adicionales sobre la metodología de Fernanda que habían horrorizado incluso a los investigadores más experimentados. Su plan para Santiago había sido solo el más reciente de una serie de esquemas similares que había implementado a lo largo de varios años, siempre dirigidos a hombres viudos o divorciados con recursos económicos significativos y niños pequeños que percibía como obstáculos para sus ambiciones matrimoniales. Los testimonios de otras víctimas habían revelado un patrón consistente de manipulación psicológica sofisticada combinada con maltrato infantil sistemático. Fernanda había perfeccionado técnicas para ganarse la confianza de hombres vulnerables, mientras simultáneamente implementaba planes para eliminar o incapacitar a sus hijos de maneras que parecían accidentes o condiciones médicas naturales. Es una sociópata consumada, había explicado el psicólogo forense que había evaluado a Fernanda durante el juicio. Incapaz de sentir empatía genuina, pero extraordinariamente hábil para simular emociones que logran los resultados que busca. Paloma había testificado durante el juicio, describiendo detalladamente las observaciones que había hecho sobre los cambios en Santiago y las evidencias que había descubierto sobre la administración de medicamentos. Su testimonio había sido crucial para establecer la cronología del maltrato y demostrar la premeditación deliberada en las acciones de Fernanda. La experiencia del juicio había sido emocionalmente agotadora, pero también profundamente validadora. Ver que el sistema legal reconocía la gravedad de los crímenes contra Santiago y que Fernanda enfrentaba consecuencias reales por sus acciones había proporcionado una sensación de cierre que Paloma había necesitado desesperadamente. Santiago había comenzado a mostrar signos de una personalidad distintiva que prometía desarrollarse en algo extraordinario. Era un niño curioso que exploraba cada rincón de la hacienda
con una determinación que recordaba claramente a su padre, pero también tenía una sensibilidad hacia otros que sugería que había heredado la naturaleza compasiva que don Rafael describía en Elena. «Mira cómo observa todo», le había comentado doña Esperanza a Paloma una mañana, mientras Santiago examinaba meticulosamente las flores del jardín, tocándolas suavemente y oliendo cada una antes de pasar a la siguiente. Es como si estuviera estudiando el mundo para entenderlo completamente. La relación entre Paloma y Santiago había evolucionado hacia algo que trasciende las categorías tradicionales de cuidadora y niño. No era exactamente maternal en el sentido biológico, pero tampoco era simplemente profesional. Se había convertido en un vínculo único, basado en la confianza absoluta, el amor incondicional y una comprensión mutua que había sido forjada durante los momentos más peligrosos de la vida del pequeño. Santiago buscaba a Paloma para consuelo cuando se lastimaba, para compartir sus descubrimientos cuando encontraba algo interesante y para la seguridad de sus brazos cuando el mundo le parecía demasiado grande o confuso. Paloma, por su parte, había descubierto que su amor por Santiago había desarrollado una profundidad que no había sabido que era posible sentir por alguien que no fuera familia biológica. Don Rafael había observado esta relación especial con comprensión y gratitud profundas. Elena siempre creía que las familias se forman por amor, no necesariamente por sangre, le había dicho a Paloma durante una conversación que habían tenido sobre los arreglos futuros para el cuidado de Santiago. Creo que ella habría visto en ti exactamente lo que yo veo, alguien que ama a Santiago como si fuera su propio hijo. La comunidad de San Cristóbal había seguido la historia de la familia Domínguez con interés y apoyo. La valentía de Paloma para exponer y detener el maltrato de Santiago había sido reconocida públicamente y muchas familias habían comenzado a consultarla sobre aspectos del cuidado infantil y señales de alerta que debían observar. Doña Carmen había organizado una serie de charlas comunitarias donde Paloma compartía su experiencia y conocimientos sobre la protección infantil. Estas reuniones habían sido extraordinariamente bien recibidas, con madres y cuidadoras de toda la región asistiendo para aprender cómo detectar señales de maltrato y cómo responder apropiadamente cuando sospechan que un niño está en peligro. «Mija», le había dicho doña Carmen después de una de estas charlas particularmente exitosas, «tienes un regalo especial para enseñar a otros cómo proteger a los niños. Es como si tu experiencia con Santiago te hubiera dado una sabiduría que pocas personas poseen». El proyecto de la Fundación Elena Domínguez había comenzado a tomar forma concreta durante los últimos meses. Don Rafael había trabajado con abogados y educadores para desarrollar un programa integral que combinaría capacitación práctica para cuidadoras infantiles con educación comunitaria sobre derechos de los niños y detección de maltrato. Paloma sería la primera beneficiaria de una beca completa de la Fundación, pero el programa estaba diseñado para expandirse y beneficiar a docenas de mujeres jóvenes de la región que quisieran especializarse en protección infantil. La meta era crear una red de profesionales capacitadas que pudieran identificar y responder a situaciones de maltrato antes de que causaran daños permanentes. «No queremos que ninguna otra familia pase por lo que pasamos nosotros», había explicado don Rafael durante la presentación pública del programa. «Y no queremos que ningún otro niño sufra lo que Santiago tuvo que soportar». Una tarde de otoño, mientras Paloma estaba preparando a Santiago para su siesta, después de una mañana particularmente activa, explorando los cafetales con don Rafael, recibió una llamada telefónica que la llenó de orgullo y emoción. Era doña Remedios, quien había sido oficialmente dada de alta médica y había decidido mudarse a San Cristóbal para estar más cerca de Paloma y conocer finalmente a Santiago. «Mi hija», le había dicho su abuela con voz llena de alegría, «quiero conocer a ese niño que cambió tu vida y que te enseñó lo valiente que puedes ser cuando se trata de proteger a alguien que amas». La perspectiva de reunir a las dos personas más importantes de su vida llenó a Paloma de una felicidad que había creído imposible solo unos meses antes. Santiago tendría la oportunidad de conocer a la mujer que había criado a Paloma, con los mismos valores de justicia y compasión
que ella había utilizado para protegerlo, y doña Remedios podría finalmente ver de primera mano cómo su nieta había encontrado su propósito verdadero en la vida. Santiago se despertó de su siesta esa tarde con una energía renovada que lo llevó directamente hacia Paloma para que lo levantara y lo llevara al jardín, donde don Rafael estaba revisando las plantas de café que crecían cerca de la casa. El pequeño había desarrollado una rutina de inspección diaria de las plantas, imitando los gestos que veía hacer a su padre y ocasionalmente intentando ayudar, arrancando hojas que consideraba problemáticas. «Papá», balbuceó Santiago mientras señalaba las plantas, una de las pocas palabras claras que había comenzado a pronunciar durante las últimas semanas. Era evidente que asociaba la palabra con don Rafael y con la sensación de seguridad y amor que emanaba de él. Don Rafael levantó a Santiago en sus brazos y lo cargó por el jardín, explicándole pacientemente diferentes aspectos del crecimiento del café, mientras el niño escuchaba con atención seria, como si estuviera absorbiendo información crucial para su futuro. Paloma los observó desde la terraza, sintiendo una profunda satisfacción al ver cómo la relación padre-hijo había florecido hasta convertirse en algo hermoso y natural. Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre las montañas chiapanecas, pintando el cielo de colores dorados y rosados que se reflejaban en las ventanas coloniales de la hacienda, Paloma reflexionó sobre el viaje extraordinario que los había llevado desde los días más oscuros con Fernanda hasta este momento de paz y esperanza renovada. Santiago había no solo sobrevivido la experiencia traumática del maltrato, sino que había emergido de ella más fuerte y más conectado con las personas que realmente lo amaban. Don Rafael había descubierto una capacidad para la paternidad que había estado latente bajo su dolor, y ahora era el tipo de padre que Elena habría querido para su hijo. Y Paloma había encontrado un propósito en la vida que combinaba su amor por Santiago con una misión más amplia de proteger a otros niños vulnerables. La historia que había comenzado con horror y peligro había evolucionado hacia una narrativa de amor, justicia y transformación familiar que serviría como inspiración para toda la comunidad. Santiago crecería sabiendo que había sido protegido por personas que lo amaban lo suficiente como para arriesgar todo por su bienestar, y esa conciencia formaría parte fundamental de su carácter mientras se desarrollaba hacia la adultez. Don Rafael se acercó a la terraza con Santiago en brazos, ambos sonriendo con esa satisfacción especial que viene de haber pasado tiempo de calidad juntos, explorando y aprendiendo. Paloma, Santiago quiere que le leas su cuento favorito antes de cenar. Creo que está desarrollando una preferencia muy específica por esa historia sobre el valiente ratoncito que salva a su familia. Paloma sonrió mientras recibía a Santiago en sus brazos, sabiendo que el cuento del ratoncito valiente había resonado con él, precisamente porque reflejaba, de manera apropiada para su edad, la experiencia de ser protegido por alguien que se negó a permitir que el miedo la detuviera cuando se trató de hacer lo correcto. Mientras se dirigían hacia la habitación infantil para la rutina nocturna de lectura, Paloma supo con certeza absoluta que había tomado las decisiones correctas durante esos meses difíciles y que Santiago crecería en un ambiente de amor, seguridad y oportunidades ilimitadas para desarrollar todo su potencial extraordinario. La hacienda San Bartolomé había recuperado su lugar como un verdadero hogar familiar, y las 3 vidas que Fernanda había intentado destruir habían emergido más fuertes, más conectadas y más comprometidas que nunca con el poder transformador del amor genuino y la protección incondicional de los más vulnerables. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Paloma, Santiago y don Rafael los haya conmovido profundamente y les haya recordado el poder extraordinario que tiene el amor verdadero para vencer incluso las formas más calculadas de maldad. Esta historia nos enseña que cuando estamos dispuestos a arriesgar todo por proteger a los inocentes, podemos cambiar destinos y crear futuros llenos de esperanza. Para seguir este viaje emocional de historias que celebran el triunfo del bien sobre el mal, hemos preparado una playlist especial con relatos igualmente cautivadores
que exploran la complejidad de las relaciones familiares y el coraje ordinario de personas extraordinarias. Encuéntrenla aquí haciendo clic a su izquierda. Si les gustó esta historia de redención y justicia en las montañas de Chiapas, no olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta al video. Todos los días traemos historias únicas que exploran cómo el amor, la determinación y la valentía pueden transformar las circunstancias más difíciles en oportunidades para el crecimiento y la sanación. No se pierdan nuestros próximos contenidos, donde continuaremos explorando los lazos familiares, la protección de los vulnerables y el poder de las decisiones valientes para cambiar vidas para siempre. Los esperamos en los comentarios para conocer sus reflexiones sobre esta historia de amor familiar y justicia.